Siguiendo en las jornadas de la tarde, presento a Marcos Moncada Astudillo y a Patricio Novoa Quesada. Marcos Moncada Astudillo es estudiante tesista de Pedagogía en Historia y Geografía y Ciencias Sociales y licenciatura en Historia con mención en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Responsable de contenidos, sitios web www.tacitas.cl y tacitasblogspot.com sobre la preservación del patrimonio arqueológico. Es responsable de contenidos Polinesia Chilena Blogspot con sitio web de noticias e historia de Isla de Pascua. Colaborador de Isla del Pacífico de WordPress, único sitio web en castellano sobre la Polinesia. Asesor histórico documental de Rapa Nui de Isabel Dur en sacrofilms.com, un documental sobre Rapa Nui. Patricio Novoa Quesada es ingeniero forestal, mención en manejo de recursos forestales, jefe horticultura del Jardín Botánico Nacional, especialista de la flora y vegetación de la zona central e Isla Juan Fernández. Ha realizado varias publicaciones en torno a estas temáticas. Y ellos nos presentan el tema Guerra por Hambre, 1541, estrategias de resistencia mapuche en la dominación hispana. Dejo con ustedes entonces a Marcos Moncada. Muchas gracias por la invitación. Esta presentación tiene dos partes, una aproximación histórica a la problematización, al cuestionamiento que hacemos de los hechos, de la información recabada, y además quien explica, aclara nuestra problemática será Patricio Novoa, quien como botánico especialista hará la presentación respectiva. Los datos de los autores. Esta es una investigación de desarrollo. Partió como dentro del seminario en la Universidad Católica del Paraíso, donde se pidió apoyo al Jardín Botánico respecto a alusiones que los cronistas españoles hacían sobre determinados elementos que fueron cruciales en la historia de Chile para sostener la guerra de Arauco. Su primer resultado concreto fue participar en las primeras jornadas de Historia y Geografía del Jardín de Valparaíso, que convocó la Sociedad de Historia y Geografía del Marga Marga. Están próximos a ser las segundas. Y en la actualidad, junto con Patricio Novoa y otro grupo de profesionales, de profesores, investigadores, estamos postulando un fondo DuPont y a un FONDEF para el quinto concurso de valorización de la investigación en la universidad. Por tanto, esto está en desarrollo, tiene varias aristas. Lo primero es explicar de qué estamos hablando. Cuando hablamos de estrategia de resistencia mapuche, no se trata única y exclusivamente de la guerra. Las estrategias de los mapuches fueron varias. Y tomamos nota que aquí en la región llega Pedro Carlos Barrientos, desde Sorejado, fue el primer español que estuvo aquí en la zona. Fue recibido por Mitimalonco muy bien acogido. Y él enseñó técnicas de guerra, promociones militares hispanoeuropeas a los indígenas. Es el equivalente a lo que fue Gonzalo Guerrero en México, que ya tiene nombre de un estado, un personaje casi el padre de la patria, y aquí pasa desapercibido Pedro Carlos Barrientos. Y lo otro es que Michimalonco, a su vez, él ya había recibido instrucción militar y formación en el Cusco, como dijo un jefe de aquí de la zona. Conocían, por tanto, los indígenas de acá, los araucanos, los antiguos araucanos, conocían perfectamente el mundo español, las técnicas militares de sus dos virtuales enemigos o aliados, según la ocasión. ¿Por qué hablamos de guerra de Arauco con una jornada de historia regional? Porque la guerra de Arauco empezó en Quillota. Y es ahí donde se decide la destrucción de Santiago, y eso es lo que genera lo que sigue después. Ayer se produjeron unas ponencias que aquí en el siglo XVI
se pierden las encomiendas, se habla de necesidades de tierras y no ya de indios. El despoblamiento indígena está documentado, más allá, o sea, además de la guerra, de la muerte en combate, de todo lo demás, el cautiverio, el maltrato, las enfermedades, que fue quizás el principal causal, en este momento histórico es la migración. Y explicaremos por qué. Tenemos que en este momento, como estrategia de sobrevivencia de los mapuches, ellos tenían una relación de sometimiento al Inca y tenían además una división territorial, el Alto y el Bajo Concagua. Michimalonco, que es muy conocido, es el jefe del Alto Concagua, y Tanjalonco, el Bajo Concagua, que sería esta zona. Tanjalonco ni siquiera tiene un espacio en Wikipedia, o sea, es así de simple, y sugiero visitar en internet el boletín de la Sociedad de Historia y Geografía del Marga Marga, que tiene varios trabajos sobre él, es un personaje local importante. Tanto Quilacán, Michimalonco y como Tanjalonco, que eran o hermanos o tíos y sobrinos según distintas fuentes, se rebelan primero contra el Inca, contra Quilacanta, que era el curaca que acepta la dominación española, y luego contra los pueblos españoles. ¿Por qué? Porque fueron estrategias que fueron tomando de a poco según las circunstancias de alianza o de guerra. Está documentado y ya no es tema, o sea, ya no es duda de que Santiago fue una ciudad inca. Pedro Valdivia llega al Cerro Blanco, donde están todas estas piedras tacitas amontonadas, que son sitios sagrados para los mapuches, y ellos lo encaminan, le hacen ver la importancia de tomar lo que conocen después, como conocemos hoy día como Cerro Huelén, o sea, nunca se llamó Huelén, Santa Lucía en realidad, porque Huelén tampoco es el nombre original del cerro. Y fue conocido como Santa Lucía porque fue una forma de imponerse por sobre el dominio inca del valle. Hay investigaciones, tuvimos la suerte de estar invitados por la Sociedad de Historia y Geografía de Chile, en Santiago, cuando se abordó este tema en un coloquio. En la foto aparece incluso los principales referentes. Rubén Esteves estaba presente, Carlos Sotomayor, Alexis López Tapia, el Pérez Bustamante. Y como les digo, ya hay documentación que alude que había una ciudad inca, pero al mismo tiempo habían caciques no, loncos importantes con capacidad de negociar, de ir a la guerra o asociarse o aliarse con los otros poderes, tanto incas como españoles aquí en la región. Pero llega un momento que esto se hace sostenible y tienen que ir a la guerra y la guerra no resultó. No pudieron ganar la guerra, no pudieron derrotar ni a los incas ni a los españoles. ¿Y qué hacen? Durante 6 a 7 años, según las fuentes, no plantan, dejan de plantar, para que por hambre los españoles desistiesen. Hay varios testimonios del siglo XVI, los cronistas son pocos, pero todos hablan de esto. Pedro Valdivia dice que tenían que ir cada 2 días a sacar cebolletas. Esto lo vamos a subir a internet, así que no quisiera latearlos con tanto texto. Va a estar el acceso después en la página del archivo para que todos puedan ver los textos, digamos, y buscar la fuente, porque les gustaría quizás leer el texto completo. Habla que son semillas de hierbas, legumbres, habla que los indios dejan de sembrar y esa forma de hacer es la guerra. Habla de que les destruyen las cementeras y se sobreviven de cosas de cebolletas y otras legumbres que produce la tierra de suyo, esas naturales. Y de estos trabajos perseveramos los 2 años dichos. Él habla de 2 años porque al parecer durante 2 años los españoles lo que plantaban de verduras o hortalizas europeas lo dejan para semilla. Por lo tanto, ellos cuando mandan espías y establecen qué comían los indígenas, algo tenían que comer, y empiezan a comer lo mismo. Y es importante porque estas plantas cambian la historia de Chile. Estas plantas en un principio sostenían la resistencia mapuche. Y cuando los españoles logran saber qué plantas eran, sostienen la resistencia española, la perseverancia española. Por lo tanto, entender nuestra biodiversidad actualmente podría ayudarnos quizás a futuro también a resistir cuando tengamos problemas con otro tipo de alimentos. Jerónimo de Ibar plantea que, insiste en el tema de la cebolleta, de la guerra por hambre, dice que los indígenas ni aún la acostumbrada guerra no les abajo, ni la sintieron si no viniese tal acompañada de tanta hambre y necesidad de provisión, porque acontecía a muchos españoles ir a cavar 2 a 2 días y para sacar para comer unas cebolletas, que son como las del azafrán, salvo que no lleva la flor que la tierra de acá produce de suyo. Patricio explicará por qué es crucial ese párrafo. Varios investigadores, y esto lo hemos abordado en una investigación previa sobre la cebolleta específicamente,
por eso no vamos a insistir en ese tema, que ya está abordando otra ponencia. Confunden los frutos porque abordan cada investigador una fuente, a lo más 2 o 3. Las hemos abordado todas y hemos visto confrontado todo lo que historiográficamente hemos obtenido con lo que Patricio botánicamente ha tipificado. Insistimos en el tema de las raíces, las cebolletas. Dice que los indios son de la lengua y traje de los de Mapocho, o sea, son mapuches, digamos. Adoran al sol y a las nieves porque les da agua para regar sus sementeras, aunque no son muy grandes labradores. Claro, porque los que ellos veían eran los guerreros. Las mujeres eran las que plantaban. Pero claramente tienen un gran dominio de la agricultura a nivel ancestral, tradicional. Y la intención de esto era que los españoles pereciesen de hambre o fuesen a buscar mantenimiento a sus patrias. Mario Lovero es el que dice eso. También se dice que estas hierbas y unas raíces son manera de nabos que llaman cebolletas. Vamos a ir avanzando. Y vino la calamidad a tal estrecho que el que hallaba legumbres silvestres, langosta, un insecto, ratón y semejante sabandija, le parecía que tenía banquete. Con este orden se sustentaron los españoles 7 años. Insistimos entre 6 y 7 años según la fuente. O sea, fue mucho tiempo. En otro trabajo previo también insistimos en este elemento como argumento para explicar la organización política de los mapuches. Los mapuches no eran un pueblo desorganizado. Políticamente estaba muy bien organizado, porque solamente eso explica la decisión de no plantar y que nadie planta. Y no hubo acción de represalia. No hubo acción de represalia contra los que plantaron. Ninguna fuente habla de eso. Alonso de Góngora y Marmolejo también hace ver los detalles. Todo esto va a estar en internet y hay un cronista que no vivió ese periodo, pero que lo retoma, y es Alonso Ercilla. Y en la Araucana, él dice que los españoles, de incultas raíces desabridas, los trabajados cuerpos mantuvieron. Es crucial el argumento de Ercilla, porque algunos antropólogos, investigadores actuales, han planteado determinadas alternativas que no coinciden con lo de semilla desabrida. Patricio también explicará eso. En el testimonio del proceso Pedro Valdivia, cuya fuente directa no hemos tenido, sino que la versión de internet que es parcial, también se insiste en lo que es la pobreza, la miseria de los españoles que se mantuvieron y resistieron para poder sostener este reino. Las cebolletas, insistimos en esto y concluimos desde el punto de vista historiográfico, Patricio hablará del botánico, que los mapuches, una vez agotadas las demás estrategias, negociación, alianza, sometimiento, etc., deciden acabar con los españoles mediante la guerra por hambre, dejando plantar 6 a 7 años, según la diversa fuente. Los 2 primeros años, los españoles no contaron con cementeras ni chacras, hasta que lograron dar fruto a sus esfuerzos, vale decir, dejaron todo para semilla, lo que da mayor aún importancia a la subsistencia exclusivamente del bosque nativo. Los mapuches sobreviven gracias a su conocimiento del bosque nativo y los recursos que les permitieron sobrevivir sin sembrar. Los españoles logran establecer mediante espías de qué alimentos se trata y empiezan a recurrir a ellos, gracias a los cuales sostienen la empresa de conquista. Persiste la duda de qué elementos específicamente se trata, lo que constituye la parte medular de la presente investigación en desarrollo. No son pocos, son varios investigadores que han postulado algunas ideas, algunas propuestas, tanto desde el punto de vista de la historia, la antropología y la botánica. Pero aún queda una duda. ¿Cuáles fueron estos alimentos que literalmente cambiaron la historia? Patricio nos ayudará a construir la respuesta. Buenas tardes. Bueno, vamos a ir avanzando. La información que tenemos histórica sobre las plantas que habían consumido los españoles durante el sitio de Michimalonco, ustedes ven hasta el momento que se refieren a cebolletas. Por cuanto los conquistadores españoles nombraban a las plantas en función de la semejanza que tenían con las que ellos veían en Europa y en Asia. Y es por eso que le cambiaron el nombre a muchas plantas chilenas. El
canelo, lo encontraron similar a la canela de Ceilán, no tiene absolutamente ningún parentesco. La avellana, también chilena, es una proteácea, en consecuencia que el avellano europeo es una planta pariente de los abedules, pero como tenía un fruto que tenía una cierta semejanza con nuestra avellana, le pusieron avellano y se perdieron los cuchillos y un montón de plantas, robles también. Ahí hay una cierta relación filogenética entre los robles europeos, las hayas y los robles chilenos, pero bueno, esos son temas que nos escapan un poco de lo que estamos conversando. Y consecuentemente ellos nombran cebolletas a las plantas que comieron durante esa época. Y aquí tenemos la cebolla, que pertenece a la familia de antiguamente a las Aliáceas y actualmente a la familia Amarilidáceas. Pues bien, nosotros tenemos Amarilidáceas en Chile, tenemos cebollas nativas de Chile, que son las conocidas por todos nosotros, las famosas añayuca y ficela, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y las cebollas en el fondo son hojas modificadas que se agrupan en una estructura bulbosa para juntar el recurso para su regeneración posterior al año siguiente. Nuestras amarilidáceas son aproximadamente 3 o 4 géneros y aproximadamente 7 especies, de las cuales aquí tenemos la Ficela sextantoide, que en algunas partes le llaman añayuca de fuego. Es una añayuca alta que produce una cebolla con catáfilos negros, oscuros, que crece en esta zona del país y también suponemos que crecía en Santiago. La información de la flora que había en esos tiempos en Santiago no existe, pero sí hay indicios de la distribución de esta planta. Sí llega hasta Santiago y hoy día se puede ver creciendo de forma natural en los contrafuertes cordilleranos, por lo tanto es muy probable que haya estado creciendo en el valle. Nosotros teníamos 2 tipos de esta añayuca de fuego, la añayuca de fuego propiamente tal, que se encuentra, que tiene 2 colores, en la foto de la derecha, que antiguamente se llama Ficela ígnea, y la Ficela Ficela bicolor, la que tiene 2 colores, rojo y amarillo, y Ficela ígnea, la que se encuentra ahora al otro lado y que hoy día tiene un solo nombre, se sinonimizó en Ficela sextantoide. También tenemos otro género de amarilidáceas de la zona, y esta es bien interesante porque esta forma poblaciones bastante grande, endémica de la quinta y de la región metropolitana. El género Placea, que hoy día la podemos encontrar creciendo en la zona de Caleu, en la zona del Molino, algunas en San Felipe, y también hay todavía en el Cerro Blanco y en el Cerro Manquehue. Hay de esta planta, la Placea, que es un género endémico de Chile. Miren ustedes, por favor, la cebolla. Fíjense, por favor, en el color del catáfilo de esta cebolla, que es un poco oscuro, negruzco, ¿cierto? Color café. Ojo con esa información. Si hoy día, hace ya 500 años, hay Placea en la falda del Cerro Manquehue, en el Cerro Blanco, digamos, la probabilidad de que hubieran grandes poblaciones de esta planta en el Valle de Santiago es muy grande, muy alta. Esta planta de alguna forma también crece un poco asociada con palma, y hay algunos íconos de esos años que muestran Santiago con palma. No sé si tú te has podido ver esos íconos. Me tocó verlo en el museo que está en la Plaza de Armas, y nosotros teníamos palma al lado del Cerro Santa Lucía. Este otro dato interesante, traemos una amarilidácea también que es bastante escasa. Hoy día las poblaciones están en extinción. Esta planta hay en la cercanía de la Ligua, entrando a la Ligua, hasta el norte crece hasta la zona del Pichidangui, y hay también corología de esta planta en la zona central del país, que actualmente está perdida.
forma muy grandes poblaciones y también da una cebolla. Ahí se observa la cebolla, también catáfilos negros, y ahí en la foto del lado derecho ustedes pueden ver una población, de hecho veamos esta fotografía en el sector de la Ligua, donde son miles de plantas. Las poblaciones son mucho más grandes que las de Phycella intactoides, que de las ayañucas propiamente tal, salvo algunos casos que vamos a ver más adelante. Son cebollas relativamente pequeñas, pero son cientos de cebollas. Miles, perdón, por decir. Nosotros tuvimos que hacer una muestra de esta cebolla para mandar a la Universidad de Concepción y sacamos más de 700 solamente en un trecho de aproximadamente 8 metros por 1 de ancho. Y por último, las famosas Rhodophyalla, propiamente tal, las ayañucas propiamente tal, perdón, que son del género Rhodophyalla. Para diferenciarlas de Phycella, son plantas más bajas que tienen el estigma trífido, a diferencia de las de Phycella, que son plantas que tienen el estigma capitado. Son plantas incultas. El ser humano no ha logrado domesticar estas plantas. Nosotros nos sentimos contentos por la situación, por cuanto los europeos no han logrado cultivarlas. Todavía es planta silvestre. No es lo mismo con las altromerias, que ustedes saben que ya fueron modificadas genéticamente y hoy día se venden en los supermercados. Las tomaron las grandes empresas transnacionales de flores y hemos perdido nosotros esa propiedad sobre esa planta. Esta planta se resiste aún a hacer la manipulación como planta de cultivo por parte del hombre. Crece desde la 4ª región hasta la 7ª y también forma grandes poblaciones, y a lo mismo que el resto de las amariliáceas, vean ustedes cebollas con catáfilo de color oscuro. Esta foto está tomada en el sector de los vilos. Aquí hay una población de ayañuca, de Rhodophyalla advena, que valga la pena decir que el tipo de esta planta, ustedes saben que para describir las plantas nomenclaturalmente hay que tomar un voucher, una muestra del herbario del terreno, depositarla en un herbario, y en base a esa planta que se conserva en un herbario, se describe la planta y se le da un nombre científico. Pues bien, el tipo de la Rhodophyalla advena fue colectado en las dunas de Concón. Por lo tanto, eso es importante por cuanto la destrucción de las dunas de Concón va a conllevar, entre otras cosas, además de la pérdida del límite norte del desierto florido, la pérdida del sitio tipo, de la localidad tipo de donde se describió esta planta originalmente. Se tomaron muestras de una planta de color amarillo que todavía existen algunas ejemplares en el sector frente a la duna de Concón, cerca del sector de los pinos. Esta foto está tomada en Quintero, cerca entre la chimenea de ventana y el humedal del Santuario de Naturaleza Las Petras del Quintero. Esas laderas tienen mucha de esta planta. Ahí se observa también la población, y ahí otra. Esto está frente a la unidad, el humedal, digamos, la chimenea de ventana. Las dunas que están frente a la chimenea, hacia el sector sur. Otra imagen, en el sector ustedes ven la cantidad, y consideren ustedes de que Chile no estaba alterado ambientalmente como lo está ahora. Por lo tanto, la posibilidad de que, digamos, este tipo de población con esta cantidad de plantas por hectárea perfectamente puede sostener la alimentación de un grupo de personas. No me acuerdo en este momento cuántos fueron las personas que estuvieron auxiliadas ahí, pero creo que eran 50, 100, por ahí. Claro. Entonces, este nivel de población permite, digamos, lógico, producir alimentos para las personas. Hay otra imagen, también está tomado el sector de ventana. ¿Cuáles son los problemas? Ahora en la parte, digamos, para proponer esta planta como la planta que alimentó a los españoles en esa época. Poseen cierta cantidad de alcaloides, pero no es una cantidad alta. Nosotros comemos muchas plantas que tienen alcaloides. Obviamente las plantas que tienen gran cantidad de alcaloides no son
posible consumir. La solanácea, qué sé yo, etcétera, todas las plantas que producen la marihuana, qué sé yo, varias plantas de ese tipo. Pero cuando las plantas poseen poco nivel de alcaloide, basta con que sean cocinadas, precocidas, para eliminar estas sustancias tóxicas. Incluso al secarlas también se produce otro efecto beneficioso, que es convertir los almidones en glucosa. Les digo que muchas plantas poseen alcaloides por cuanto la propia lechuga, que nosotros decimos más, digamos, hay un dicho que dice más sano que la lechuga. La lechuga, para que ustedes sepan, si se deja crecer hasta que florece, ¿cierto?, se transforma en una planta muy tóxica, que posee un nivel de alcaloide muy grande. Nadie come lechuga florecida. Digamos, cuando florece la lechuga, la gente, los cultivadores la eliminan inmediatamente, porque digamos, produce una leche que tiene una alta cantidad de alcaloides. Nosotros tenemos que quemar la lechuga jovencita, porque después no nos podemos envenenar. O sea, ahí le damos. Las plantas tienen estas sustancias para evitar la herbivoría, para defenderse del consumo de los animales, ¿cierto? Las plantas son consumidas por los animales. Entonces, ellas producen estos alcaloides para envenenar al animal, para matarlo, para evitar ser consumidas por los animales. Por lo tanto, todas las plantas, gran parte de ellas tienen alcaloides o sustancias que producen problemas neurológicos, que son de otro grupo de tóxicos. Las espinas también tienen esa misma función. Bueno, como decía Marco, hay muchas propuestas respecto de qué son estas plantas. La botánica América Muñoz sostiene que las cebolletas eran Herbertialahue, una iridácea, Calirea sifioide, otra iridácea, Coranthera bifolia, Coranthera campanulata. Interesante propuesta de Mélica, por cuanto efectivamente estas plantas tienen ciertas características. Herbertialahue, por ejemplo, es una planta muy palatable, pero casi una delicatessen. Sus poblaciones no son muy grandes, son de pocos individuos, y aquí estamos en el límite norte de distribución. Son plantas típicas de la 7ª y 8ª región. Y es tan apetecida que antiguamente la escarbaban los loros, y escarbaban el suelo hasta que llegaban a la planta, porque yo no la he probado nunca, pero dicen las crónicas que era muy... Yo no creo que esto haya estado en la dieta de los españoles, por cuanto no forma grandes poblaciones y las cebollas son bastante pequeñas, pero es muy sabrosas, de acuerdo a lo que dicen los cronistas. Coranthera, perdón, esto es en la misma Herbertialahue, formando una población. Ustedes se dan cuenta el tamaño de la planta es muy pequeñita, chica. Por eso yo tengo mi duda que esto haya estado en la dieta. Calirea sifioide, interesante. Esta planta también tiene un cormo, no es una cebolla, es un cormo. El cormo es una estructura dura, como una papa dura que parece tiene un aspecto de un trompo. Y también es una planta pequeña y forma poblaciones relativamente escasas. Ahí se ve la planta en el lado izquierdo y una población en el lado derecho. Esto está fotografiado en el lago Peñuela. También crecía en la zona de Santiago. Probablemente la comieron los españoles, porque ellos comieron distintos colmos, pero era imposible salvarse con estas plantas. Tendrían que haber formado parte de la dieta, pero no haberse salvado como el caso de la yañuca. También es una planta que tiene potencial, digamos, para ser consumida a futuro como producto chileno que tiene que ser investigado. Las conánteras, de la cual aquí estamos viendo la Coranthera bifolia, y aquí la Coranthera campanulata, es un caso bien especial que yo me quiero detener un segundito acá, por cuanto esta planta es otra delicatessen que nosotros chilenos estamos perdiendo, y que hoy día que está de moda en los chefs nacionales usar plantas chilenas. Estas plantas todavía no las han ocupado. Yo las he comprobado, Marco también lo ha hecho, son realmente exquisitas. Tienen un cormo que tiene gusto como a nuez, a una mezcla entre una nuez blanca, muy sabrosa, y que se come cruda. La Coranthera forma grandes poblaciones. Esto lo tomamos en el sector de la rotonda de cuando uno va hacia el Quintero,
donde se divide el sector hacia el aeródromo Torquemada. Mucha de esta planta, que es un género endémico de Chile. Todas las colanteras son endémicas de Chile. Esto no es solamente una especie endémica, es un género endémico. Las 4 colanteras que hay en Chile son todas endémicas. Pero el cormo es relativamente pequeño, es chico, y por lo tanto yo creo que pudo haber formado parte, pero no, es difícil que haya salvado la vida a toda esta gente durante esos 7 años. Pero la pongo porque es una planta que sí es descubierta por los chefs que están empezando a trabajar con plantas chilenas para poder hacer un gran hallazgo. Ahí está el cormo de la colántera campanulata, que forma esos enrejados, uno cada año, de manera que si uno cuenta los enrejados, esta como red que se observa al lado derecho, puede averiguar la edad de la planta. Nosotros hemos sacado cormo de esta planta en terreno con 50 capas. Por lo tanto, estas plantas pueden vivir 50 años de edad. 50 años de edad produciendo este cormo que puede ser cada vez más grande. Digamos, en realidad no crece mucho en tamaño, pero puede ser muy viejo. Bueno, perdón, ahí está la imagen, volví para atrás. Sonia Montesino, una antropóloga, propone que las cebollitas serían una especie de antromeria. Las antromerias son las plantas que se venden en los supermercados. Nosotros, las antromerias son originales de Chile, el 70% de ellas. Otras crecen muy pocas en Perú, algunas en Argentina y otras en Brasil. Pero la antromeria, ahí está el sistema radicular de la antromeria, en realidad tiene un rizoma, y es la parte de arriba, que es bastante leñoso, no tiene parte comestible, y hacia abajo hay unos tubérculos, pero que en realidad en el pasado la gente los usaba para hacer chullo, para las guaguas, lo que antiguamente se conocía como el liuto, que le daban a las guaguitas para firmar el estómago. Entonces tiene un potencial como planta de comestible, pero no para sostener la vida de personas que están aisladas durante mucho tiempo. Estas plantas también forman grandes poblaciones y probablemente sí, yo estoy de acuerdo, que tienen que haber formado parte de la dieta también eventualmente, de los españoles. Claudio Gay, uno de nuestros más grandes botánicos del siglo XVIII, indica que Escherichia cloreusca, que hoy día es sinónimo de Osiroidiflora, podría ser. Esta planta, estamos en el límite sur de ella, no es muy abundante, salvo acá en la quinta región, pero en la región metropolitana es bastante escasa. Es una planta típica del desierto florido, da una cebolla, pero también de bajo tamaño. Por lo tanto, nuestra propuesta, digamos, de que nosotros tenemos una propuesta, la propuesta nuestra que nosotros queremos hacer, nos basamos entonces en lo que dicen los españoles, cebolleta, amariliácea, y lo que dice todos los cronistas que escribieron al respecto, y en este sentido salta una información bien interesante. Bueno, Alonso Ercilla, como decía Marco, en el poema La Lucana dice que son raíces de sabiduría y trabajaron para los cuerpos, que mantuvieron los cuerpos de los trabajadores. Raíces de sabiduría, las amariliáceas, las añayucas, las raíces son relativamente sabiduría. Nosotros lo hemos probado, tienen alcaloides, hay que cocinarlas, si no se cocinan no se pueden comer, o secarlas. Por lo tanto, hay un tema ahí que reafirma que son las amariliáceas, las añayucas, las traumias, las plácidas. Pero ¿qué dice? Entonces, ¿qué nueva información nos permite? Buscamos nosotros más información, además del tema de las cebolletas, para poder, digamos, llegar a una conclusión de qué especie es. Y nos encontramos con que el cronista Jerónimo de Guimar indica que las cebolletas eran como las de azafrán, crocusativas, pero sin flores, con sus flores distintas. Y miren qué interesante. Sucede que ahí hay una imagen del azafrán, ¿cierto? Y tiene cebolletas con catáfilos negros. Él dice, se parecen a las cebolletas del azafrán, pero las flores son distintas, obvio.
género Crocus, no es una amelidácea, es una planta de otra familia, son plantas de cordillera que dan unas flores verticales, moradas, de donde se saca el azafrán, que son los estambres. Y se ven acá en el lado izquierdo, de color rojo, que son los que se sacan y se exportan para su uso como azafrán. Nuestras plantas no tienen estos estambres que producen azafrán, por lo tanto él se dio cuenta de eso, dijo, son como los azafranes, pero las flores no corresponden. Sucede que hay una comparación, hay una posibilidad, digamos, una clara correspondencia entre la cebolla del azafrán y la cebolla de las amelidáceas, de las yayucas de la zona central. Consecuentemente, nosotros creemos tener la certeza ya de que estas cebolletas eran fundamentalmente las plantas de la familia de amelidáceas, las ayayucas. Ficela cistratoide, ayayuca de fuego, Rhodophylla albera, está al centro, Traubia modesta, que está en el extremo inferior izquierdo, las placeas, extremo inferior derecho, que habitaban en la zona de Mapocho. Pero no podemos concluir completamente. ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos falta un tema en terreno que es re importante, que es, derechamente, nosotros tenemos que cocinar todas estas plantas, probarlas, comerlas, recuperar el uso ancestral que había sobre estas plantas, que incluso está un poco perdido en la cultura mapuche. Los cronistas hablan de una planta que se llamaba pique-pique, que los españoles habrían consumido, y hasta el momento no hemos podido dar con qué planta es el pique-pique. Tenemos una posibilidad de una planta y de un hongo, que se llamaría pique-pique. Entonces, imagínense el ámbito de planta a hongo, tenemos que buscar ahí, no hemos podido dar con esa planta. Y respecto a las legumbres, ahí también tenemos una propuesta que, desgraciadamente no tengo una imagen, pero ellos dicen también que se alimentaron de legumbre silvestre. Y todas las plantas con legumbre son pertenecientes a la familia Fabaceae, son las arvejas, los porotos. ¿Y cuáles son las legumbres silvestres? Son algunas especies del género Vicia, que son parientes de las habas, ¿cierto? Que crecen acá todavía aún, pero dan unas arvejas muy pequeñas. Y hay otra planta que es una Fabaceae, que es una leguminosa, que es el algarrobo. El algarrobo da, ustedes saben, eso lo sabe todo el mundo, que da una vaina dulce que es consumida por la gente, por los niños chicos y por el ganado. El ganado crece en el norte con la vaina del algarrobo. No todos los algarrobos son dulces, hay algunos que no tienen ningún gusto, pero hay algunos que sí son. Y esta zona era de algarrobales, los algarrobos llegan hasta Batuco, hoy día llegan hasta Batuco. Por lo tanto, la posibilidad de ver algarrobo en el Valle de Santiago es muy, muy alta. De hecho, el algarrobo, digamos, bueno, todavía se cultiva en la zona, y tengo entendido que los últimos están cerca de San Bernardo, no estoy muy seguro. Por lo tanto, pero insisto que nosotros tenemos que incrementar el conocimiento culinario y el potencial, que es muy grande, y todavía no está suficientemente conocido de las plantas chilenas. Gracias. Bien, le damos las gracias a Marco y Patricio. Nos han dado una presentación mostrando que la Guerra de Arauco parte en Quillota, es decir, en esta gran región, la quinta región de Valparaíso, y nos han mostrado también al final, para resumir a grandes rasgos, la flora nativa de la zona, y que permitió que se mantuvieran alimentando a los españoles durante 7 años. Le damos las gracias nuevamente, hacemos una breve ronda de preguntas para seguir a la próxima ponencia. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy médico, por eso me interesa lo que te preguntar. Qué bueno, chévere. ¿Qué población de españoles fue la que se mantuvo alimentando con esto? ¿Cómo fue el estado nutricional de ellos? ¿Qué se sabe de eso? ¿De esta planta?
de los españoles, cómo terminaron, estaban enflaquecidos, lograron mantenerse. Sí, yo creo que esa pregunta la puede contestar mucho mejor Marco. Efectivamente, las crónicas hablan de lo que explicamos. Cualquier bicho o ratón era un banquete. Vestían miserablemente, realmente fue un caso de sobrevivencia, subsistencia. Hay otra crónica, no de Chile, sino que de México, que es quizás la única crónica que nos habla de cazadores-recolectores en estado natural, porque solamente un grupo español que estaba con ellos, que es Naufragios, del Gran Niños Cabeza de Vaca, donde cuenta cómo los indios en México, lo que se llama Aridoamérica, los chichimecas, un nombre genérico, digamos, sobrevivían. Entonces, uno podría pensar que eso es temporal, es transitorio. La verdad que hubo culturas que sobrevivían así. Para nosotros pasar hambre y pasar pellejería, digamos, es excepcional. Pero parece que en estas condiciones sobrevivieron así. O sea, podían hacer una vida natural comiendo muy poco. Podían sobrevivir, digamos, y hecho lo hicieron, 7 años. Y la población debe haber disminuido muchísimo, sí. Bueno, los indígenas son los que más disminuyeron, pero en gran medida entendemos que es por migración. Las bocas inútiles en caso tiempo de guerra, mujeres, niños, ancianos, huían, digamos, y evitaban caer prisioneros porque lo hacían trabajar. Lo sobrevivieron, digamos. De hecho, hay otro estudio de Lidia Fuente, bueno, estábamos invitados a otra actividad simultánea con esta, que se hizo en DAP de Quillota, sobre cultura orgánica, y también se ve ese tema. Y hay estudios, y se presentó ayer el estudio de Lidia Fuente, sobre el valor nutricional del bosque nativo. Eso está especialmente abordado en una ponencia que fue para la esta en Quillota. Claro, en el caso de la proteína, ellos consumían lo que ellos denominaban langosta, y las langostas son lo que los mexicanos llaman los chapulines. Entonces, ahí, digamos que en México todavía se consume, ustedes saben, se comen asados. Y aquí había mucha langosta, antiguamente había, pero ahora está un poco desaparecida. Una langosta pequeña, y comían, digamos, ratones y se vestían con pieles de perro. Con pieles de perro. Entonces, tenían una miseria pero absoluta. O sea, se comían los perros. ¿Ah? Se comían los perros. A lo mejor se comían los perros para pueblo, porque se vestían con la piel de perro. Entonces, yo creo que la proteína venía un poco de los chapulines, de los pequeños roedores que encontraban mal la parte, digamos, el azúcar y el almidón de todas estas plantas. Bueno, la legumbre con seguridad, digamos, consumían el fruto del algarrobo. Las plantas chilenas, los frutos son bastante pequeños y nos permiten alimentarse en sí, tienen muchas propiedades organolépticas para combatir los radicales libres, el maqui. Pero en esta zona, ¿qué es lo que hay? Maqui, hay boldo. El peumo es lo más grande que tenemos, pero el peumo hay que esperar que madure, se produce en cierto tiempo del año. Nuestros árboles dan frutos pequeños. Yo creo que ahí no estaba la solución. El más grande es el algarrobo, pero en general son muy pequeños los frutos. Gracias. Y respecto de específicamente el pueblo mapuche, ¿qué les parece la tesis de Ricardo Lachmann, que dice que los picuchi y huilliches eran un mismo pueblo y que una vez que se mezclaron con el pueblo del este recién habría surgido el mapuche araucano, y simultáneamente gente que es más taxativa como Villalobos, que sostiene que el mapuche, al no ser ni agricultor ni ganadero, solamente recolector, se diferenciaba mucho del mapuche pehuenche, que era grupos completamente distintos. ¿Les parece que, digamos, están así por lo que han podido estudiar? ¿Hay matiz al respecto? Mira, una de las partes estrictamente botánica, a ver, hay una idea generalizada que es bastante poco documentada y del mito que eran solamente guerreros, pero eso yo creo definitivamente falso. Por cuanto si los mapuches entraron por el Chocho Vélez, y tengo entendido que en realidad ellos vienen del sur de Brasil, ¿cierto? Atraviesan la Pampa, primero la Pampa Argentina y llegan después a Chile. Ellos expulsaron gente, en realidad ellos expulsaron, las tierras no eran de ellos, eran de otros indígenas. Pero ellos tenían que traer sus plantas y sus animales. Yo no, como botánico,
no puedo creer, no puedo entender de que hayan conquistado América solamente guerreando. Porque ellos traían sus plantas animales. La gallina mapuche lo demuestra. La gallina, no existen gallinas en Chile. No hay gallinas en Chile. Las únicas gallináceas son las perdices, que son parientes de las gallinas, pero la gallina mapuche es asiática. Después nosotros tenemos evidencia en plantas que no estaban acá, que no trajeron los españoles. La chira, por ejemplo, ya se cultivaba en América. Y la chira no es originaria de América. Por tanto, había un cultivo, ¿cierto? El tema de la papa también. Incluso los primeros cronistas hablan de la existencia que en Chile, hablan de que había manzanas, que había nego. Entonces la gente tiende a pensar de que se equivocaron por cuanto confundieron el huevo con manzana. Eso es muy difícil. Entonces si nosotros miramos las manzanas nuestras que se consumen en el sur del país, están asociadas a las propiedades mapuche. La manzana, la cabeza de niño, la plátano. Fíjate que te voy a dar un dato que es poco conocido. Se hizo un estudio sobre las guindas, que lo hizo un investigador de la Universidad Católica de Valparaíso, Ley Mansur, y le metió ADN a las guindas chilenas. Ahí nosotros tenemos dos tipos de guindas, una roja y una amarilla. Y sucede que resultaron basales. O sea, son arcaicas, son absolutamente antiguas, están perdidas. O sea, lo que yo pienso, digamos, aplicando matemáticas cero, estas plantas posiblemente fueron traídas de Asia por los grupos indígenas que conquistaron América y se extinguieron, el resto y quedaron refugiadas acá en Chile y en Sudamérica. Porque ¿cuál es la razón por la cual estas guindas ya no existen en Asia? Están acá en Chile. Entonces, ellos tenían que, lo que dice Marco, que cultivaban las mujeres y ellos eran los guerreros. Eso es lo que pienso yo con la botánica. No sé qué pensáis tú respecto de lo que dice el joven. Yo pienso igual, digamos, pienso que el tema del prejuicio machista del español, de asumir que las mujeres mapuches cumplían las mismas funciones, limitadas funciones de la mujer española, hacía invisible para él la realidad. Recién, después de las batallas cangrejeras, cuando se escribe Cauterio Feliz, vamos a entender cosas del mundo mapuche, cosas que no sabíamos del mundo mapuche. Y ahí también, lamentablemente va a ser muy rápido las fuentes históricas, pero vamos a compartir el documento. Decían aparte que eran adoradores del sol y las nieves porque mantenían sus fronteras. El hecho de que su estrategia de guerra sea no plantar es porque plantaban. Hay cultígenos, plantas que fueron desarrolladas, que están en estado natural salvaje, digamos, que se perdieron, porque cuando aquí se impuso el trigo como forma de comer, dejamos de comer lo que se comía antes. Entonces, eso es lo que hemos perdido, que otros países han conservado. Aquí en Chile se perdió lamentablemente. Aún así, hay testimonios tempranos. Por ejemplo, el 2013 fue el año mundial de la quinoa, y el documento más antiguo de la quinoa es en Chile, pero el día en Concepción. Pero la quinoa ya aparece escrita en nuestras fuentes, las que nosotros vimos acá. Lo que pasa es que no sabía cómo se llamaba, supo después. Ese es otro gran problema. Pero, claro, a tu pregunta, eran cultivadores. Ahora, si son araucanos, a contar de cuándo, si son mapuche o no. Lo que tú decías, que el nombre de Picunche y claro. Bueno, tiene que ver con la posición respecto al norte y al sur. Es un dexismo, porque resulta que se entiende que cuando llegan al Valle de Santiago, mapuche es una mala traducción de mapuche, castellanización de mapuche, es mapocho. Y mapochos que son la gente de la tierra, la gente del valle, de este valle. Picunche es el valle de más al norte, Huilliche es el valle de más al sur. Me voy al valle de más al sur, ustedes son los huilliches. No, nosotros somos los mapuches. No, mapuches de allá, no, esos son los picunches. Claro, es un dexismo, no es una situación autónoma. Ahora, esto explica muy bien su tomo primero Encina, que toma Laplan y otras personas más. Laplan habla de un grupo que entra 200 años antes que los españoles, que entra al sur de Curicó y que produce una cuña entre los picunches y los huilliches. Y eso él lo asume como fundamental de los araucanos. La esencia del araucano sería esa, según Laplan, en esa tesis, que está muy desprestigiada porque por motivos biológicos no se quiere asumir. Ahora, se ha establecido que hay un proceso de etnogénesis posterior. Había mucha diversidad de pueblos,
Y con la conquista española esos pueblos empiezan a aglutinarse para resistir nuevamente, estrategias de resistencia, a la cultura dominante que es la española. Y ahí conforma esta nueva identidad genérica que para los antropólogos, para los arqueólogos serían los Aconcagua quizás, que coexistieron con los Batos, con los Ñuñevos y con bandas de cazadores-recolectores también. Pero lo concreto es que es muy relativo la etiqueta que le pongamos. Lo que sí, a través de evidencias etnográficas actuales, como el jarropato, por ejemplo, como las tradiciones de la machi, del matrimonio con jarros pato, nos remontamos a la cultura bato, la cerámica más antigua en Chile, y tenemos estas tradiciones mapuches actuales, se remontan hace 3.000 años. Pero claro, en esos 3.000 años tuvo mucha influencia de otros pueblos, de otras cosas. El hecho de que tengamos, por ejemplo, el nahuel, y aquí no hay nahuel del jaguar, aquí no hay jaguares, pero era todo de una familia, una tribu mapuche, entonces se conservó el nahuel. Entonces no podemos descalificar a un grupo étnico porque no son puros, digamos. Eso no existe, no existió ni existe tampoco nunca. Bien, siguiéndonos al rigor de la estructura de la jornada, vamos a pasar a la última ponencia de la tarde,